Muy bien, alumnos, tengan con todos muy buenos días. Estamos empezando ya nuestro segundo trimestre y en esta primera semana vamos a continuar con los tiempos verbales. Es así que nosotros en estos momentos vamos a ver el tema del tiempo pretérito, ¿cierto? Cuando hablamos del tiempo pretérito, hablamos de ese tiempo pasado. Entonces, cuando nosotros hablábamos de los tiempos verbales, ya en la última semana del primer trimestre hablábamos del tiempo presente. Y en este comienzo del segundo trimestre vamos a hablar del pretérito, es decir, del tiempo pasado. Cuando nosotros hablamos de este tiempo pretérito, pues vamos a ver de que este tiempo pretérito imperfecto, ¿cierto? Este pretérito imperfecto justamente nos va a decir de que lo llamamos como un pretérito imperfecto porque es la forma verbal que expresa hechos o acciones inacabadas. Es decir, no señala ni el principio ni el fin de la acción. Veamos acá cómo es que vamos a conjugar a estos verbos en este tiempo pretérito imperfecto. Vamos a tener que conjugar a tres verbos diferentes pertenecientes a cada conjugación. De la primera conjugación, que es ar, vamos a conjugar al verbo amar. En la segunda conjugación, que es ser, temer. Y en la tercera conjugación, que es ir, partir. Entonces, veamos. En la primera conjugación, en primera persona, sería yo amaba, tú amabas, él o ella amaba, nosotros amábamos, ustedes amáis o aman, y ellos o ellas aman. Hemos conjugado el verbo modelo amar en este pretérito imperfecto. El verbo modelo temer en este pretérito imperfecto sería temía, temías, temía, temíamos, temías o temían, o ellos o ellas temían. Y en la tercera conjugación en primera persona sería yo partía, tú partías, él o ella partía, nosotros partíamos, ustedes partíais o partían y ellos o ellas partían. Aquí hemos conjugado justamente en este pretérito imperfecto. Veamos algunos ejemplos. Tenemos, nosotros vivíamos en Chiclayo, los chicos estudiaban todos los días. Entonces aquí vamos a ver de que el hablante suele utilizar esta forma cuando no le interesa marcar el final de la acción, sino marcar diferentes valores verbales, valores verbales tales como son los que vamos a ver a continuación, la reiteración. ¿Qué es la reiteración? Vamos a estar frente a este pretérito imperfecto de reiteración cuando aparece apoyado por algún elemento contextual. Es decir, el elemento contextual que va a acompañar al verbo me va a marcar esta reiteración. Vemos, siempre regresaba con la misma sonrisa. Regresaba está en un pretérito imperfecto, pero quien me indica la reiteración es siempre, ¿cierto? Siempre. Ahí está. El contexto oracional es el que nos marca la reiteración. Tenemos también la apertura. La apertura cuando abre una narración o relato. Veamos un ejemplo. Arribaba al puerto de Paita, ¿cierto? Ahí vemos justamente que hay una apertura. Luego tenemos también la cortesía. La cortesía cuando aparecen verbos tales como querer, poder, desear, entre otros. Veamos un ejemplo. ¿Qué deseaba usted comprar? ¿Cierto? Deseaba está en un pretérito imperfecto, pero el contexto oracional en el que es usado nos indica una cortesía. Veamos el de conato. ¿Qué es el conato? Vamos a estar frente a un pretérito imperfecto de conato cuando la acción aparece interrumpida por otra. Veamos el ejemplo. Yo me levantaba cuando oí la explosión. Vamos a ver de que tú te estabas levantando, estás realizando esa acción y de repente, ¡pum!, fue interrumpida por la explosión, ¿cierto? Esa acción de levantar. Entonces, ahí vemos el conato. Luego tenemos también la fantasía. La fantasía justamente lo que nos dice es lo siguiente.
cuando es utilizado por los niños en la designación de sus personajes. Cuando uno es niño, fantasea mucho y se pone en el papel de sus superhéroes, ¿no? Entonces veamos un ejemplo, dice, en el caso de una niña diría, yo era la princesa y tú un dragón, ¿cierto? Era un pretérito imperfecto, ¿ya? Un pretérito imperfecto, pero el contexto oracional, pues, en que suelen utilizarlo los niños, pues nos está marcando la fantasía. También tenemos el pretérito imperfecto de cierre, y justamente nos vamos a dar cuenta que es un cierre cuando cierra la narración y generalmente después de un pretérito indefinido. Por ejemplo, veamos, se fueron alejando mientras caía la noche, ¿cierto? Ahí estamos en el cierre. Se fueron alejando mientras caía la noche. Y por último tenemos el pretérito imperfecto de futuro. Y aquí lo que nos dice es lo siguiente, cuando se refiere a algo que se dijo u ocurrió en un tiempo pasado, pero que estaba previsto para el futuro. Veamos el ejemplo. No era el partido mañana, era es el verbo que está en pasado, pero esta acción que está en pasado o este verbo que está en pasado, el contexto oracional me está marcando el futuro. Mañana, ¿cierto? Es el futuro. Entonces, aquí vemos prácticamente este pretérito imperfecto de futuro. Y como pueden darse cuenta, toda esta reiteración, apertura, cortesía, conato, fantasía, cierre y futuro, el contexto oracional en el que son trabajados los verbos nos marcan aquello que se nos está pidiendo. Luego, nosotros vamos a ver el siguiente tipo de pretérito. Vamos a ver el pretérito indefinido. Y el pretérito indefinido es llamado también pretérito perfecto simple, porque es la forma verbal que expresa hechos acaecidos en una unidad de tiempo que ya ha pasado para el hablante. Y si ya ha pasado por el hablante, pues hay que conjugar a 3 verbos modelos o 3 verbos infinitivos en cada una de las personas gramaticales y en cada una de las conjugaciones verbales. Veamos el verbo modelo amar. En la primera conjugación, yo amé, tú amaste, él o ella amó, nosotros amamos, ustedes amasteis o amaron y ellos o ellas amaron. Verbo modelo temer en un pretérito indefinido o también conocido como pretérito perfecto simple sería yo temí, tú temiste, él o ella temió, nosotros temimos, ustedes temisteis o temieron y ellos o ellas temieron. Y el verbo modelo partir en primera persona sería yo partí, tú partiste, él o ella partió, nosotros partimos, ustedes partisteis y o partieron y ellos o ellas partieron, como pueden observar aquí. Entonces veamos algunos ejemplos de este pretérito indefinido o también conocido como pretérito perfecto simple. Veamos. Ayer regresé temprano a casa. Vemos que ahí justamente el verbo que regresé ya ha sido una acción que ha sido dada para el hablante. Veamos el siguiente ejemplo. Terminó pronto su trabajo. También observamos que terminó ya es una acción acabada. Y en bailó toda la noche también nos indica una acción que ya ha sido terminada. Entonces, esta forma verbal suele utilizarse mucho en las narraciones y suele ir acompañada de adverbios o locuciones adverbiales que excluyen el momento en el que se habla, ¿cierto? Ahí está temprano, adverbio, pronto, adverbio, todo adverbio, como pueden observar ahí en pantalla en las oraciones. Luego también vamos a hablar del pretérito perfecto. El pretérito perfecto también nos referimos a hechos pasados, pero que tienen relación con la unidad de tiempo que aún no han terminado para el hablante. Veamos, también vamos a conjugar a 3 verbos modelos de cada conjugación. Veamos. Aquí nos vamos a reconocer al pretérito perfecto porque va a ir acompañado por una perífrasis verbal. Es decir, lo que va a hacer aquí, vamos a tener un verbo auxiliar más un participio, ¿cierto? Yo he amado, ahí está verbo auxiliar, tú
has amado, verbo auxiliar has. Él o ella ha amado, verbo auxiliar. Nosotros hemos amado, ustedes habéis o amado o han amado y ellos o ellas han amado. En el segundo verbo modelo de temer sería yo he temido, tú has temido, él o ella ha temido, nosotros hemos temido, ustedes habéis temido o han temido y ellos o ellas han temido. Y el verbo modelo partir sería yo he partido, tú has partido, él o ella ha partido, nosotros hemos partido, ustedes habéis partido o han partido y ellos o ellas han partido. Veamos algunos ejemplos de este pretérito justamente perfecto que nos dice de que si la acción ya está en pasado, pero aún no ha sido concluida o terminada para el hablante. Veamos la siguiente oración. Dice, esta semana hemos ido 2 veces al cine. La siguiente dice, hoy no ha leído el periódico. La tercera, en mi vida he visto tragedia semejante. Como podemos ver, este pretérito se diferencia del pretérito indefinido porque los hechos expresados por este último están fuera de la unidad temporal del hablante. Así en las oraciones anteriores, como podemos ver, todavía se sienten dentro de una unidad temporal, ¿cierto? En mi vida he visto tragedia alguna. No he leído el periódico aún, ¿cierto? Se siente, como podemos observar ahí, ¿cierto? Entonces, por eso se expresa en perfecto. Cosa distinta sería, por ejemplo, si dijese, la semana pasada fui 2 veces al cine o ayer no leí el periódico. No, no decimos eso, sino no ha leído. Es decir, estamos dentro de la unidad temporal en este pretérito perfecto. Luego vamos a ver también el pretérito pluscuamperfecto. Este pretérito pluscuamperfecto va a ser formado por una perífrasis verbal también, por el verbo auxiliar había más un participio, en donde nosotros vamos a conjugar también a este verbo auxiliar más un participio con cada uno de los verbos modelos en cada una de sus conjugaciones, en la primera, en la segunda y en la tercera. Sería en primera persona, yo había amado, ¿cierto? Verbo auxiliar había más participio, tú habías amado, él o ella había amado, nosotros habíamos amado, ustedes habíais amado o habían amado y ellos o ellas han amado. El verbo modelo de la segunda conjugación, en este caso temer, sería yo había temido, tú habías temido, él o ella había temido, nosotros habíamos temido, ustedes habíais temido o habían temido y ellos o ellas habían temido. El verbo modelo de la tercera conjugación, en este caso temer, si lo conjugamos, sería yo había partido, tú habías partido, él o ella había partido, nosotros habíamos partido, ustedes habíais partido o habían partido y, por último, ellos o ellas habían partido. Este tiempo pretérito pluscuamperfecto nos dice que expresa también un hecho en pasado, pero necesita siempre de otra acción o referencia temporal, respecto de la cual indica anterioridad. Es decir, su acción se presenta como anterior a otra acción también pasada. Veamos el ejemplo para que lo entiendan mejor. Dice, cuando mis vecinos llegaron, nosotros habíamos terminado de cenar. Aquí les he resaltado ambos verbos, llegaron y habíamos terminado, para que puedan observar lo siguiente, que en esta oración la acción indica que el pluscuamperfecto, que es habíamos terminado, se realiza primero, ¿cierto? Y es anterior a la otra acción de llegar, porque dice, cuando ustedes llegaron, nosotros habíamos terminado. ¿Cuál fue la acción que primero se dio? El pluscuamperfecto, habíamos terminado, de pronto ustedes llegaron cuando llegaron. Entonces ahí está una acción, ¿cierto? Posterior o anterior a la otra. Ahí lo vemos perfectamente. Primero se va a realizar el pretérito pluscuamperfecto, que es una acción anterior
a cuando nos dice el verbo llegaron. Ahí observamos cómo funciona el pretérito pluscuamperfecto. Y por último, tenemos acá otra oración. Cuando tú llamaste por teléfono, yo ya había salido. Es decir, yo ya había salido es una acción anterior a la acción cuando llamaste, como pueden darse cuenta, ¿cierto? Ahí está. El pretérito pluscuamperfecto había salido y es una acción posterior a la acción de llamar. Y por último tenemos al pretérito anterior. Y este pretérito anterior es una forma verbal pasada que siempre indica anterioridad a otra acción verbal, pero con el valor añadido de inmediatez. Vamos a conjugar también en cada uno de las conjugaciones a este pretérito anterior para poderlo reconocer. Y aquí, pues, el pretérito anterior utiliza al verbo auxiliar hubo o hube. Cuando lo vamos a conjugar en primera persona, diría yo hube amado, tú hubiste amado, él o ella hubo amado, nosotros hubimos amados, ustedes hubisteis o amado o hubieron amado, y ellos o ellas hubieron amado. En la segunda conjugación tenemos yo hube temido, tú hubiste temido, él o ella hubo temido, nosotros hubimos temido, ustedes hubisteis temido, ellos o ellas hubieran temido. Y en la tercera conjugación tenemos yo hube partido, tú hubiste partido, él o ella hubo partido, nosotros hubimos partido, ustedes hubisteis partido y ellos o ellas hubieron partido, como podemos observar allí en pantalla. Entonces, como vemos ese valor añadido de inmediatez que nos dice, vamos a ver el ejemplo. Dice, nos fuimos del teatro cuando hubo acabado el primer acto. Ahí también les he puesto los verbos de diferentes colores para que los puedan diferenciar. Y lo que observamos es lo siguiente, que en este caso, nos fuimos, el verbo nos fuimos, es posterior y se realiza en cuanto acabó, ¿cierto? Es posterior a hubo acabado, porque dice, nos fuimos del teatro cuando hubo acabado, que para yo irme, para realizar esa acción, ¿qué debió de haber pasado primero? Que acabe el primer acto. Si no hubiera acabado el primer acto, no nos hubiéramos ido. Entonces, ahí nos dice, ¿cierto? Esta forma verbal, que actualmente se siente arcaica, se emplea frecuentemente con elementos contextuales. Es decir, ya casi no se usa este pretérito anterior. Por eso dice que ya se siente arcaica. Es así que esto es todo en cuanto al tiempo pretérito, es decir, al tiempo pasado. Nos reencontramos en clase en la semana y espero que en nuestras clases aclaremos todas las dudas que se nos haya generado el día de hoy. Es así que nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.